Capítulo 3. En el pozo del terror. El terrorismo siempre es atroz. Paraliza, destruye la vida y las esperanzas de las personas. Estalla una bomba en un supermercado, vuela por el aire un edificio, matan al hijo de cierto personaje. Pero lo habitual es que los terroristas lancen sus ataques contra el poder. En este caso fue al revés. Desde el poder, desde el gobierno, se organizó cuidadosamente un plan para dominar por el terror, para paralizar de miedo a la población y obligarla a marcar el paso. El maldito plan consistió en secuestrar, torturar y asesinar en forma clandestina a más de 30.000 personas. 30.000 argentinos y extranjeros, entre los que había médicos, estudiantes, gremialistas, monjas, sacerdotes, obispos, escritores, políticos, jueces, agricultores, obreros, maestros, conscriptos, científicos, artistas, periodistas, bebés, niños y guerrilleros. Todo se hacía en forma secreta, por lo general durante la noche y de manera muy violenta. Los grupos de tareas, como se llamaban a los que se ocupaban del trabajo sucio, entraban por la fuerza en las casas y se llevaban, chupaban, decían ellos, a uno, a varios o a todos los miembros de la familia. Y de paso, robaban lo que podían. Iban armados hasta los dientes, aunque solo fuese para desbaratar una familia que estaba mirando la televisión. Para asustar, solían anunciarse antes con un gran corte de luz o con una explosión o arrancando una puerta de cuajo. Golpeaban a los secuestrados, los maniataban y les vendaban los ojos antes de llevárselos. A veces los vecinos los oían entrar y hasta habrá habido muchos que por la mirilla de la puerta o por entre las tablitas de las persianas hayan visto meter a los secuestrados a los empujones adentro de un auto. Los favoritos eran en esos tiempos los Falcon verdes, pero por regla general esos vecinos no contaron nada. El terror cumplía con su función y ellos estaban aterrados. Los secuestrados eran trasladados luego a los centros de tortura, que también eran secretos. Funcionaban en el sector más apartado de un cuartel, en una fábrica abandonada, en el sótano de una comisaría, en los fondos de un hospital, en un viejo casco de estancia, en un chalet apartado. Hasta allí los llevaban y ahí quedaban hundidos. A partir de ese momento, esos secuestrados pasaban a ser desaparecidos. Nadie daba cuenta de ellos, nadie sabía a dónde estaban. Las familias o los amigos comenzaban a buscarlos desesperadamente, pero nunca conseguían averiguar nada. Hoy todos sabemos lo que sucedía en esos lugares y hasta se ha logrado identificar muy bien dónde estaban ubicados y cómo estaban organizados. Los propios secuestradores hablaban en clave de estos lugares de horror y les ponían terribles nombres de fantasía. El Vesubio, el Olimpo, la Cacha, la Perla en nuestra ciudad de Córdoba, el Atlético, la Escuelita, el Sheraton. En algunos casos estaban ubicados en medio de la ciudad y los vecinos de los alrededores podían oír los gritos desgarradores de los torturados, los sollozos y los tiros, y también la música estridente con la que trataban de taparlo todo. Algunos secuestrados, que fueron luego liberados o que lograron escapar, pudieron contar los horrores que allí se vivían. Allí era donde se los torturaba para que diesen los nombres de otros disidentes, que a su vez serían chupados y torturados. Se los colocaba sobre una mesa o parrilla y se los golpeaba, se los picaneaba, se los mutilaba, a la vez que se les hacían preguntas que para muchos eran incomprensibles. Nunca estaba claro qué querían de ellos. Primero torturaban y después pensaban, o tal vez ni siquiera hayan llegado a pensar nunca. A un grupo de adolescentes de la ciudad de La Plata los secuestraron en una triste noche que se recuerda como la noche de los lápices. A ellos los torturaron y los asesinaron simplemente porque habían tomado parte en una campaña en favor del boleto estudiantil. Muchos otros murieron nada más que porque sus datos estaban en alguna agenda que a ellos les parecería comprometedora. La mayor parte de los que soportaron esos tormentos murieron o fueron asesinados,
pero no aparecieron jamás. A veces se los guardaba ahí, adentro, por un tiempo, y después se los fusilaba y se los enterraba secretamente para que nunca más fuesen encontrados. O se los arrojaba desde aviones o helicópteros al río, en los famosos vuelos de la muerte, porque los torturadores estaban ansiosos por deshacerse de esos cuerpos que les molestaban demasiado. Todavía siguen apareciendo huesos, restos de desaparecidos enterrados como NN, como desconocidos. Algunas mujeres que habían sido secuestradas cuando estaban embarazadas tenían sus hijos en esos centros de detención. Por lo general no volvían a ver a sus hijos, los torturadores se los robaban, se quedaban con ellos. Es difícil entender lo que puede pasar por la cabeza de un torturador, de alguien que hace sufrir a otro cuando el otro no puede defenderse, que lo golpea, lo mutila, le aplica descargas eléctricas, lo asfixia, lo viola, le arranca al hijo sin compadecerse, sin que le dé pena y vergüenza el sufrimiento de esa persona que tiene adelante. También es difícil entender cómo pudo haber habido médicos que se hayan ocupado de vigilar el punto justo para que los torturadores no se muriesen en las mesas de tortura antes de haber entregado información. Cómo hubo enfermeras y sacerdotes dispuestos a colaborar con ellos. Pero lo cierto es que hubo muchos argentinos que hicieron ese trabajo. Tal vez consideraban que esas víctimas eran enemigos y que por lo tanto no merecían piedad ni justicia, o tal vez, por otros que nos parezca a nosotros, lo consideraban sencillamente un deber, una tarea y hasta un modo de ganarse la vida. Porque lo cierto es que obedecían órdenes muy precisas. No eran locos que se ponían a torturar por su cuenta. Torturaban porque los habían mandado a torturar y porque eran demasiado cobardes para negarse a cometer un crimen. Había horarios de trabajo, formularios, expedientes, jefes, sueldos para todo esto.